Bueno, vamos a continuar con el curso. Una vez que ya hemos analizado los primeros dos temas, que les recuerdo corresponden a la primera evaluación parcial, a continuación abordaremos el siguiente tema, que en este caso es amplificador diferencial. Una serie de cuestiones importantes que deben de tomar en cuenta. Para la primera evaluación parcial ya he decidido establecer una fecha para aplicar dicha evaluación, ¿no? Entonces es importante que ustedes se sigan preparando de tal forma que cuando llegue esa fecha, pues, digamos, no tengan dificultades, ¿no? Y bueno, ustedes ya pues tuvieron un simulacro de examen en el cual vieron que pues hay ciertas deficiencias de su parte, ¿no? Entonces traten de corregirlo de tal forma que ya en esta evaluación oficial, pues, digamos, no se vuelvan a repetir esas complicaciones, ¿no? Por otra parte, pues hemos acordado, o más bien ustedes estuvieron de acuerdo, en que yo dejé una serie de tareas que sean consideradas dentro de la evaluación. Entonces, de igual forma, es importante que todos los participantes pues cumplan con esas tareas, ya que de no ser así, pues va a tener un impacto en su calificación final, ¿no? Entonces, recuerden, la evaluación ya la cambié, la pueden consultar ahí en el grupo de Google Classroom, y pues se dan cuenta que ahora las tareas pues tienen un porcentaje del 15%, ¿no? Entonces, de no cumplir con esas tareas, pues digamos va a tener un impacto negativo ya ahora sí en su calificación final. Ahora, en cuanto a este tema, les recuerdo que mucha de la información que vamos a ver ahora en este tema 3 pues va a ser completamente distinta a lo que ya vimos en los primeros dos temas. Entonces, toda la información que yo les proporcioné para el tema 1, que es amplificador monoetapa, y tema 2, amplificador multietapa, pues digamos, no la vamos a utilizar para este tema 3, ya que este tipo de amplificadores pues requiere de un conjunto de ecuaciones completamente distinto a los que ya vimos. Entonces, con la información que les voy a presentar a continuación, pues también esperaría que ustedes pudieran conformar pues su formulario para este tema. Entonces, vamos a comenzar con el tema 3, que es amplificador diferencial. Y en este caso, pues vamos a analizar solamente dos configuraciones. ¿Cuáles van a ser esas dos configuraciones de amplificadores diferenciales? Pues en este caso van a ser la primera, que es una configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor. Si se dan cuenta, esta estructura es completamente distinta a las que ya vimos para el caso del transistor BJT. Ahora, para este tipo de amplificador tenemos dos transistores BJT unidos de manera común a través de una resistencia de emisor indicada en la figura, ¿no? Y aparte, pues si se dan cuenta, también tenemos dos entradas de alterna. Esta sería la entrada BIN1 de entrada alterna y BIN2 de entrada de alterna. Y aparte tendríamos la posibilidad de tener dos voltajes de salida de alterna. La otra configuración que vamos también a analizar va a ser la configuración de amplificadores de diferencial con fuente de corriente. Ahora, una cuestión importante: como en el caso del amplificador diferencial con resistencia en emisor tenemos dos transistores Q1 y Q2, pues cada uno de ellos en principio tendría un valor de beta distinto. Sin embargo, para propósitos de análisis y para propósitos de diseño, lo que se espera es que cada uno de estos dos transistores Q1 y Q2 pues tenga el mismo valor de beta, de tal forma que los análisis que voy a mostrarles a continuación pues sean válidos, tomando en cuenta, les repito, esa consideración de que el valor de beta del beta 1 del transistor 1 y la beta 2 del transistor 2 sean en principio iguales, de tal forma pues que logremos ciertas condiciones de simetría que van a permitir simplificar los análisis que les voy a mostrar a continuación. Ahora, en el caso del amplificador diferencial con fuente de corriente, pues digamos, nuevamente tendría dos transistores en la parte de arriba y aparte un transistor extra en la parte de abajo, el cual tendría también un valor de beta 3, que en principio este de aquí puede ser igual a los valores de beta de Q1 y Q2, o también puede darse el caso en el cual
la beta de este tercer transistor pues sea distinto al valor de beta de los transistores Q1 y Q2. Pues aquí la única parte importante que debe de lograrse es que Q1 y Q2 tengan este mismo valor de beta para las dos configuraciones. El valor de la beta del Q3 digamos no es tan relevante si es igual o no es distinta, ¿no? Pero las que sí son importantes son las del par de arriba, ¿no? Q1 y Q2, sus valores de beta en principio deben ser iguales. Ahora, en esta primera sesión lo que voy a hacer es analizar únicamente la configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor. Y en otra sesión voy a analizar ahora la configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente. Cuestiones que deben quedar claras en este punto. Las ecuaciones que yo voy a obtener para esta primera configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor van a ser completamente distintas a la configuración de amplificador diferencial con fuente de corriente. Entonces es importante que ustedes tengan en su formulario pues, las ecuaciones correspondientes para la primera configuración y las ecuaciones correspondientes para la segunda configuración. Entonces vamos a comenzar analizando, les digo, únicamente la configuración de amplificador diferencial con resistencia de emisor, y para ello pues lo que voy a hacer pues es nuevamente aplicar la metodología que hemos utilizado para el análisis de amplificadores. ¿Cuál ha sido esa metodología? Pues primero llevar a cabo el análisis de DC de esta configuración de amplificador diferencial con resistencia de emisor y luego llevar a cabo el análisis de AC de esta configuración. Entonces les repito, como se darán cuenta, pues estas configuraciones, tanto de amplificador diferencial con resistencia de emisor como amplificador diferencial con fuente de corriente, son configuraciones completamente distintas a las que vimos en el caso del transistor de JT. Entonces es importante que quede claro ese punto. Entonces vamos a comenzar analizando únicamente la configuración de amplificador diferencial con resistencia en emisor, y para ello lo que voy a hacer es comenzar con el análisis de DC. Entonces lo que yo tengo que hacer es, a partir de mi red original, que es esta de aquí, en la cual tengo mi fuente de alimentación, bueno, en este caso vamos a tener dos fuentes de alimentación, una positiva y una negativa. Ahora, para los ejercicios que vamos a analizar aquí dentro de clase, tanto la fuente de alimentación positiva como la fuente de alimentación negativa van a ser del mismo valor en valor absoluto, mientras que pues digamos una va a ser positiva y la otra va a ser negativa. Ahora, otra cuestión, si se dan cuenta, la red de este amplificador diferencial tiene ciertas características de simetría, es decir, ciertos valores que se repiten. En este caso, la resistencia de colector del transistor Q1 es del mismo valor que la resistencia de colector del transistor Q2. Y por otra parte, pues ya vimos que los valores de beta deben ser los mismos. El valor de beta del primer transistor va a ser igual al valor de beta del segundo transistor. Y aparte pues nos damos cuenta que los transistores Q1 y Q2 están unidos a través de una resistencia en común, en este caso una resistencia de emisor R. Entonces se dan cuenta como que hay una cierta simetría del lado izquierdo con respecto al lado derecho. La ventaja que tiene eso, o la característica o cualidad que nos va a ofrecer esta característica de simetría, es que los análisis que vamos a llevar a cabo tanto de DC como de AC van a ser en este caso muy sencillos. Ahora, de no cumplirse esas condiciones, pues digamos el análisis se complicaría un poquito, ¿no? Pero les repito, para los ejercicios que vamos a ver aquí dentro de clase, pues se van a cumplir siempre esas condiciones de simetría. Las fuentes de alimentación van a ser del mismo valor absoluto, una va a ser positiva y otra va a ser negativa. Y las resistencias de colector van a ser del mismo valor, y aparte las betas de los transistores Q1 y Q2 van a ser iguales. Les digo, partiendo de esta red original, vamos a llevar a cabo primero el análisis de DC. Y bueno, una cuestión importante, si se dan cuenta, esta configuración como tal original no tiene ningún capacitor. Entonces digamos, ese apartado de modelar los capacitores dependiendo del análisis que voy a hacer como circuito abierto, como cortocircuito, pues digamos para este caso específico, pues digamos no tendría impacto en ese análisis. Pues digamos nos evitaríamos tener que llevar a cabo el modelado de los capacitores, ya que no están presentes en esta red. Sin embargo, la otra condición que debemos de cumplir para poder llevar a cabo el análisis de DC es que no debe haber la presencia de ninguna señal de alterna.
Entonces aquí en este caso, para este tipo de amplificador, vamos a tener dos señales de entrada de alterna: voltaje de entrada Vin1 y voltaje de entrada Vin2. Entonces, como son señales de entrada alterna y yo voy a llevar a cabo el análisis de DC, estas no deben de estar presentes en ese análisis. Entonces, lo que voy a hacer para eliminar el efecto de esas dos señales de entrada alterna, lo que voy a hacer es conectar las dos bases de los transistores directamente a tierra, de tal forma que no va a haber ninguna señal de entrada alterna. Entonces, si yo hago esa consideración de que elimino cualquier fuente de entrada alterna del amplificador diferencial, ya que digo no hay ningún capacitor aquí presente en esta red, pues lo que me quedaría sería la siguiente red. Entonces, y en esta red lo que yo ya he hecho es especificar pues el sentido de las distintas corrientes que voy a considerar en la red, y aparte las diferencias de potencial que van a estar presentes en ese amplificador. Como se darán cuenta, pues debido nuevamente a esas condiciones de simetría, pues ciertas corrientes y ciertas diferencias de potencial son iguales en cada uno de los amplificadores, en cada uno de los transistores de JT. La corriente de colector del primer transistor va a ser igual a la corriente de colector del segundo transistor. De igual forma, la corriente de base del primer transistor va a ser igual a la corriente de base del segundo transistor. Y en este caso hay que tener en cuenta lo siguiente: cada transistor va a tener cierta corriente de emisor que va a estar fluyendo a través de ese elemento. Y en este caso, como los emisores de cada uno de los transistores están unidos a través de una resistencia única RE, pues esta corriente del transistor Q1 y esta corriente del transistor Q2 se van a sumar en este nodo y va a dar como resultado que la corriente total sobre esta resistencia de emisor común a los dos transistores debe de ser de un valor igual al doble de la corriente de emisor de cada uno de los transistores de forma individual. Entonces, esa digamos sería la particularidad y las bondades que tendría el considerar esas condiciones de simetría en la red que estamos analizando. Y bueno, aparte, cada transistor va a tener cierta diferencia de potencial base emisor, que les repito, debido a esas condiciones de simetría va a ser igual, y la diferencia de potencial colector emisor de cada transistor también va a ser igual. Entonces con esas condiciones de simetría se simplifica bastante el análisis y da como consecuencia que no tenga que analizar toda la red, tanto para el transistor Q1 como para el transistor Q2, sino solamente analizando una sección me va a ser suficiente para poder obtener las ecuaciones correspondientes para el cálculo tanto de corrientes como de diferencias de potencial de la red en conjunto. Y bueno, aparte pues ya eliminé cualquier fuente de entrada alterna en las bases de los transistores que estaban originalmente en la red de inicio. Entonces tomar en cuenta eso, y una vez ya especificados las corrientes de cada transistor y las diferencias de potencial de cada transistor, pues lo que yo tendría que hacer aquí ya sería un análisis de DC como el que he hecho en las redes pasadas. Ahora otra cuestión, lo que voy a hacer a continuación también es definir cuál sería la polaridad de esta fuente de alimentación BCC y cuál sería la polaridad de esta fuente de alimentación menos BE. Para ello lo que voy a hacer es sustituir este símbolo, cada uno de las dos fuentes de alimentación de DC, por el símbolo de una fuente de DC. Si yo hago eso, lo que tendría pues digamos sería lo siguiente. Sería una red de este estilo, en el cual ya sustituí el símbolo de la fuente de BCC por una fuente de alimentación de DC y la fuente de alimentación negativa menos BE por el equivalente de la fuente directa que correspondería para este caso. Entonces, espero que quede claro que así debería de quedar la polaridad para cada caso. Esto sería para una fuente positiva y esta sería para una fuente negativa. Ahora, una vez que ya hice eso, pues les digo, ahora sí ya tendría la posibilidad de llevar a cabo el análisis de DC. Y les repito, debido a esas condiciones de simetría, pues ciertas corrientes y ciertas diferencias de potencial se repiten en cada uno de los lados del amplificador diferencial. Entonces aquí lo que voy a hacer a continuación es especificar cuáles van a ser las mallas que voy a tener que analizar para poder obtener las correspondientes ecuaciones que me van a permitir calcular, les repito, las distintas corrientes que fluyen sobre cada uno de los transistores y las diferencias de potencial que voy a considerar nuevamente en ese amplificador diferencial. Entonces, por ejemplo,
La primera malla que voy a analizar va a ser la malla que está delimitada por esa figura. Entonces, si ustedes recuerdan cuál fue la convención que nosotros especificamos para llevar a cabo el análisis por mallas, pues si yo aplicara ese criterio para la primera malla, en este caso la ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 1, pues digamos, si yo analizo esa red, lo que obtendría sería una ecuación de este estilo. Ahora, pues de esa ecuación, lo que yo sí conocería sería esta diferencia de potencial base emisor. Recuerden que para un transistor BJT, esta diferencia de potencial base emisor la vamos a considerar como de 0.7 volts. Luego aquí lo que tendría básicamente es la diferencia de potencial a través de este elemento resistivo. Esta diferencia de potencial a través de este elemento resistivo, recuerden que sería la corriente que circula por este elemento por la resistencia de ese elemento. Entonces aquí la única cuestión importante que debe de quedar clara es que la corriente que fluye por este elemento resistivo, que es la resistencia del emisor, es 2 veces la corriente de cada uno de los transistores, en este caso la corriente de emisor de cada uno de los transistores. Entonces esto de aquí sería la diferencia de potencial o la caída de potencial a través del elemento resistivo. Y lo último, pues digamos, sería la fuente de alimentación negativa. De tal forma que de aquí la única incógnita sería esta corriente de emisor. Entonces, si yo hago el despeje de esa corriente de emisor, encontraría que la corriente de emisor de cada transistor va a ser igual a lo que me expresa en este caso esta ecuación. Ahora aquí una cuestión importante: si bien esta de acá abajo es una fuente de alimentación negativa, en la ecuación lo debo de considerar como una fuente positiva. Y bueno, aquí esta diferencia de potencial base emisor, pues ya sé que vale 0.100. De tal forma que toda esta corriente me va a dar un valor positivo. Y como me da un valor positivo, pues el sentido que yo establecí para esta corriente de emisor, pues sí va a ser el que había especificado. Si me da un valor negativo, eso quiere decir que el sentido de la corriente pues va en sentido contrario. Pero digo, dadas las condiciones que estamos analizando aquí, va a ser difícil que sea ese caso, de que esta corriente sea negativa. Entonces los diseños que vamos a analizar en todo el curso van a siempre darnos una corriente positiva. Entonces si ustedes les dan una corriente negativa, pues muy probablemente se debió a que esta fuente de alimentación, que a pesar de que es negativa, aquí dentro de la ecuación se considera de forma positiva. Ahora, una recomendación también: cada transistor va a tener definida una resistencia R minúscula, una resistencia dinámica que va a ser importante para la parte de análisis de AC. Entonces, para poder calcular esa resistencia dinámica, pues lo que yo tengo que aplicar, pues nuevamente es esta ecuación que ya vimos en su momento para el transistor BJT: 26 milivolts entre la corriente de emisor. Y esa corriente de emisor, pues yo ya sé previamente cómo calcularla. Ahora, nuevamente, debido a esas condiciones de simetría, cada transistor va a tener en principio una resistencia dinámica distinta. Pero nuevamente, por esas condiciones de simetría, esa resistencia R minúscula pues va a ser igual. Entonces da lo mismo que yo calcule la resistencia dinámica del primer transistor o que calcule la resistencia dinámica del segundo transistor, ya que las dos van a tener el mismo valor, debido a, pues, a que la corriente de emisor, pues digamos, es la misma y se calcula con la misma ecuación. Entonces, una vez conocida esta corriente de emisor, pues yo tendría la posibilidad de calcular esta resistencia dinámica R minúscula, que les repito, va a ser útil para la parte de análisis de alterna. Y es importante, pues digamos, que si una vez que calculan la corriente de emisor, pues traten de calcular también esa resistencia R minúscula, ya que digo, cuando la requieran, pues si utilizan un valor distinto, pues puede que les dé un valor que no corresponda. Ahora, una vez conocida esta corriente de emisor, que les digo es la corriente de cada uno de los transistores, lo que puedo hacer ahora es lo siguiente: como yo ya conozco la corriente de emisor, pues ustedes saben que para DJT hay una relación entre estas tres corrientes: corriente de base, corriente de colector y corriente de emisor. Entonces, conocida alguna de ellas, yo puedo especificar el valor de las otras dos a través de las relaciones fundamentales que vimos para el caso del transistor DJT. ¿Cuáles son esas relaciones fundamentales? Pues son las siguientes. Por ejemplo, en el caso de la corriente de emisor, nosotros vimos en su momento, en el primer tema de este curso, que esa corriente de emisor iba a ser igual a 1 más beta veces la corriente de base. De tal forma que si de esta relación fundamental yo ya conozco la corriente de emisor, que justamente lo tengo en la ecuación de acá arriba,
y aparte me especifican el valor de beta, que les repito, el valor de beta del transistor Q1 y del transistor Q2, las vamos a considerar iguales. De tal forma que de tomar en cuenta eso, pues yo ya tendría la corriente de emisor, tendría este factor 1 más beta, y de aquí podría despejar la corriente de base. De tal forma que con esta ecuación de acá despejada tendría forma de calcular esa corriente de base. Sería básicamente la corriente de emisor entre 1 más el valor de beta. Y en el caso de la corriente de colector, pues nuevamente, si yo ya conozco la corriente de base, que digamos sería con esta ecuación, pues a través de esta relación fundamental podría calcular ahora la corriente de colector. Esa corriente de colector, pues recuerden que va a ser beta veces la corriente de base. Y también podría aplicar por ahí otra relación fundamental, que digo, no la pongo aquí, pero que directamente me relacionaría la corriente de emisor con la corriente de colector. De tal forma que también podría hacer este cálculo de la corriente de colector con esa relación directa. Entonces digamos aquí ya lo dejo a su criterio cuál quieren ocupar, ¿no? Pero al final de cuentas las ecuaciones importantes pues, van a ser las que están limitadas o indicadas en cada uno de sus cuadros, ¿no? Digamos, estas serían las ecuaciones importantes para esta primera parte de análisis de DC. Ahora, en cuanto a la siguiente malla, esa malla 2, pues digamos, va a ser la malla indicada o delimitada por esa figura. Nuevamente les repito, aquí no tengo que llevar a cabo el análisis para cada una de las secciones de cada uno de los transistores de BJT, ya que debido a las condiciones de simetría, pues digamos, los análisis que yo llevaría a cabo me van a dar como resultado, pues digamos, las mismas ecuaciones que ya obtuve previamente. Entonces, con que yo analice solamente 2 mallas, va a ser más que suficiente. Entonces, en esta malla 2, pues nuevamente lo que tengo que aplicar aquí, pues es una ley de voltajes de Kirchhoff que me permita obtener, pues digamos, en este caso específico, cómo calcular el voltaje colector emisor del transistor Q1. Pero pues sabemos que la diferencia de potencial colector emisor del transistor Q1 va a ser igual a la diferencia de potencial colector emisor del transistor Q2. Entonces, si yo aplico ley de voltajes de Kirchhoff en la malla 2, pues digamos tendría una ecuación de ese estilo, en la cual en principio yo debería de conocer esta fuente de alimentación. Esta corriente de colector ya la conozco de los cálculos previos. La resistencia de colector, que también debe ser un valor conocido. Esto básicamente lo que está aquí indicado en corriente de colector por resistencia de colector, básicamente es la diferencia de potencial o caída de potencial a través de esta resistencia de colector. Luego tendría la diferencia de potencial colector emisor, que es así, no sabría cuánto vale. Recuerden que para un transistor BJT la única que conozco es esta diferencia de potencial base emisor, que es de 0.7. Pero esta diferencia de potencial colector emisor no la conozco. Entonces digamos, esta sería mi incógnita. Luego tendría aquí todo este factor de aquí, 2 veces la corriente de emisor por la resistencia del emisor, que básicamente es la caída de potencial a través de este elemento resistivo. Y lo último sería la fuente de alimentación negativa, que aquí nuevamente aparece como positiva. Entonces esto es también importante que quede claro. A pesar que esta fuente de alimentación de aquí es negativa, al hacer el análisis de ley de voltajes de Kirchhoff me da como resultado que la debo de considerar como positiva. Y tomando en cuenta que lo que ya les había mencionado, de que las fuentes de alimentación, tanto positiva como negativa, en valor absoluto son del mismo valor, pues digamos aquí lo que tendría es que BCC con B se van a sumar y me va a dar una fuente o un resultado doble. Entonces les digo, de esta ecuación la única incógnita sería este voltaje colector emisor. Entonces si yo de esta ecuación despejo ese voltaje colector emisor, pues tendría una ecuación de ese estilo. Tendría mis dos fuentes de alimentación de DC que se van a sumar positivamente, la caída de potencial a través de la resistencia de colector y la caída de potencial a través de esta resistencia común. Entonces digamos, con eso tendría una forma de cuantificar esta diferencia de potencial colector emisor para el transistor Q1, que les repito va a ser igual a la diferencia de potencial colector emisor del transistor Q2. Ahora, esta ecuación última yo la puedo simplificar un poco, o la puedo reestructurar de la siguiente forma. Tomando en cuenta que una relación fundamental para el transistor BJT entre corriente de colector y corriente de emisor es la que se indica en esta ecuación, pues eso me permitiría especificar toda esta ecuación de acá arriba solamente en términos de la corriente de colector, y con ello me evitaría el tener que especificar corriente de colector y corriente de emisor para poder cuantificar la diferencia de potencial colector emisor.
Entonces, si yo utilizo esta relación fundamental, puedo sustituir esta corriente de emisor en términos de la corriente de colector, de tal forma que si yo hago eso me quedaría una ecuación de este estilo. Entonces, esta última ecuación es equivalente a la de acá arriba. La única diferencia es que ahora está especificada únicamente en términos de la corriente de colector. Ahora, como el valor de beta del transistor Q1 y el valor del beta del transistor Q2 en principio van a ser iguales, y si considero aparte la condición de que ese valor de beta es bastante mayor a 1, pues yo puedo simplificar esta relación fundamental de tal forma que llegue a que la corriente de emisor aproximadamente va a ser igual a la corriente de colector. Y esto va a ocurrir debido a que como el valor de beta es bastante mayor a 1, pues todo este factor me va a dar como resultado una tendencia a ser valor de 0. De tal forma que si esto tiende a ser 0, como yo lo sumo con 1, pues prácticamente todo este factor entre paréntesis va a ser 1, y eso multiplicado por esta corriente de colector pues me va a dar como consecuencia que la corriente de emisor aproximadamente va a ser igual a la corriente de colector. Entonces, tomando en cuenta eso, yo podría simplificar aún más la ecuación que está aquí arriba, de tal forma que el resultado final me daría como resultado en este caso, pues que este voltaje colector emisor pues quedaría definido por esta ecuación. Entonces digo, es una ecuación que se obtuvo de acá arriba, tomando en cuenta esta condición, que el valor de beta es bastante mayor a 1. De tal forma que las ecuaciones importantes en este segundo análisis pues serían estas dos. La ecuación que está indicada acá arriba, cuando el valor de beta no es bastante mayor a 1, y la ecuación de abajo que aquí indica que es bajo la condición de que el valor de beta es bastante mayor. Pues aquí ya ustedes pueden utilizar cualesquiera de estas dos ecuaciones para poder cuantificar pues esa diferencia de potencial colector-emisor. Y ya con eso tendría, digamos, todas las ecuaciones importantes para esta primera red de amplificador diferencial con resistencia de emisor para la parte de análisis TDS. Ahora, otra cuestión importante. Nosotros también ya vimos, cuando analizamos transistor BJT, que también podemos obtener ciertas corrientes aplicando en este caso la ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, para la resistencia de colector, si yo conociera la diferencia de potencial a través de este elemento resistivo y aparte conozco la resistencia de ese elemento, pues esta corriente de colector la podría calcular también aplicando ley de Ohm. Entonces, por ejemplo, fíjense, para esta resistencia de colector, el potencial positivo de esa resistencia de colector, si se dan cuenta, es directamente la fuente de alimentación VCC. Mientras que el potencial negativo de la resistencia de colector básicamente es el potencial de colector del transistor de BJT. Entonces, si yo conozco la fuente de alimentación y el potencial de colector de ese transistor, podría especificar esa corriente de colector a través de la ley de Ohm. Entonces, si yo aplico la ley de Ohm en ese elemento resistivo, tendría como resultado que la corriente de colector pues va a ser básicamente la diferencia de potencial de la fuente de alimentación menos el potencial de colector del transistor de BJT. Todo eso dividido entre la resistencia de colector. Entonces, con esto podría calcular también esta corriente de colector. Pero les repito, para poder aplicar esta ley de Ohm requiero conocer la fuente de alimentación y aparte el potencial de colector. Si no lo conozco, pues tengo que utilizar las ecuaciones que ya vi previamente. Y bueno, de igual forma, ahora considerando la resistencia de emisor, que es una resistencia común a los dos transistores, pues también, si yo aplico ley de Ohm, podría calcular ahora la corriente que fluye por este elemento resistivo. Generalmente les repito, aquí deben de tomar en cuenta que la corriente que circula por este elemento resistivo es 2 veces la corriente de emisor de cualesquiera de estos dos transistores de acá arriba. Entonces, nuevamente, para poder calcular esta corriente que es 2 veces IE, lo que debo de conocer es el potencial positivo, el potencial negativo, sacar su diferencia de potencial y dividirlo entre la resistencia de emisor. Entonces aquí, fíjense, el potencial positivo, pues en este caso es el potencial de emisor de cualesquiera de estos dos transistores. Mientras que el potencial negativo es la fuente de alimentación negativa. Entonces, si yo conozco el potencial de emisor y la fuente negativa y aparte la resistencia de emisor, podría cuantificar esta corriente que les repito es 2 veces la corriente de emisor.
Entonces, si yo aplico ley de Ohm, lo que obtendría, pues digamos, sería este resultado final, que la corriente de emisor va a ser igual al potencial de emisor más la fuente ahora positiva. Realmente aquí debe de quedar claro eso, que a pesar de que es una fuente negativa, al momento de llevar a cabo el análisis, en este caso con ley de Ohm, me da como resultado que esa fuente la debo de considerar como positiva. Y en este caso dividirlo entre 2 veces la resistencia de emisor. De tal forma que con esto podría calcular la corriente de emisor de cada uno de los transistores de JT. Ahora nuevamente, si ya conozco la corriente de emisor, aplico las relaciones fundamentales para el transistor BJT y nuevamente podría obtener la corriente de base y, por ejemplo, también podría obtener la corriente de base si conozco la corriente de colector a través nuevamente de esta relación fundamental. Entonces, digamos, estas serían otras ecuaciones que también son importantes que ustedes tengan en su formulario en caso de que los datos de entrada, pues digamos, sean los idóneos para poder aplicar estas ecuaciones. Ahora, antes de llevar a cabo el análisis de alterna, que ya una vez que ya termine la parte de análisis de DC, lo siguiente sería llevar a cabo el análisis de alterna. Antes de llevar a cabo ese análisis, lo primero que debe de quedar claro para este tipo de amplificador son ciertos modos de operación, cosa que no vimos cuando analizamos amplificador monoetapa BJT. Y esto es como consecuencia de que esta configuración de amplificador diferencial no tiene la misma estructura de las que ya vimos previamente. Más aparte, pues que ahora tenemos dos amplificadores BJT unidos a través de una resistencia de emisor común. Entonces los modos de operación básicamente se refieren a lo siguiente. Nosotros tenemos como red original, pues la red que se indica en esta figura. Es un amplificador diferencial con resistencia de emisor. Entonces para este tipo de amplificador, lo que tendremos ahora son dos señales de entrada alterna, BIN1 y BIN2. Cosa que no teníamos en amplificadores monotapa. En amplificadores monotapa solamente teníamos una señal de entrada alterna. Pero para este tipo de amplificador diferencial vamos a tener dos señales de entrada alterna. Entonces, tomando en cuenta esas dos señales de entrada alterna, pues va a tener como consecuencia que vamos a tener en este caso pues ciertas condiciones para poder operar al amplificador diferencial. Ahora, otra cuestión importante, en este tipo de amplificador también existen dos señales de salida, una para el transistor Q1 y una para el transistor Q2. Sin embargo, para los análisis que vamos a llevar a cabo de aquí en adelante, solamente vamos a considerar una de esas dos señales de salida de entrada, de señal de salida de alterna. Entonces, tomando en cuenta eso, otra diferencia que vamos a tener en este tipo de amplificador diferencial es que vamos a considerar ahora dos niveles de ganancia, cosa que en amplificador monoetapa solamente consideramos un nivel de ganancia. Entonces los dos niveles de ganancia que vamos a considerar para este tipo de amplificador diferencial va a ser por una parte una ganancia diferencial y por otra parte una ganancia común. Ahora, de manera general, independientemente de cuál sea el tipo de amplificador diferencial que analicemos, ya sea este primero que es con resistencia de emisor o el segundo que vamos a analizar que es con fuente de corriente, independientemente de cuál sea el amplificador diferencial que analicemos, lo que siempre vamos a observar es que la ganancia diferencial va a ser de un valor muchísimo mayor que el que obtengamos para la ganancia común. Digamos, esta es una condición o una cuestión importante que hay que tomar en cuenta. La ganancia diferencial siempre va a ser mayor a la ganancia común. Ahora, el voltaje de salida que ya les indiqué, solamente vamos a considerar uno de ellos. Ese voltaje de salida de ese amplificador diferencial pues va a depender tanto de esas dos ganancias, tanto la ganancia diferencial como de la ganancia común, y aparte también va a depender de los voltajes de entrada BIN1 y BIN2. Entonces la ecuación que nos va a permitir calcular ese voltaje de salida en función de esos cuatro elementos pues va a ser la siguiente ecuación. El voltaje de salida va a ser igual al producto de la ganancia diferencial por el voltaje diferencial más la ganancia común por el voltaje común. Ahora ustedes, si se dan cuenta en esta ecuación, pues parece que no están involucradas el voltaje de entrada BIN1 y el voltaje de entrada BIN2. Sin embargo, esos voltajes sí tienen impacto en este voltaje de salida.
Y en donde tienen impacto, pues básicamente tienen ese impacto en el cálculo tanto del voltaje diferencial como del voltaje común que aparece en esa ecuación. Pues, por ejemplo, en el caso del voltaje diferencial, ese voltaje diferencial lo vamos a cuantificar como la diferencia entre el voltaje de entrada 1 menos el voltaje de entrada 2. Mientras que el voltaje común lo vamos a cuantificar como el promedio del voltaje de entrada 1 más el voltaje de entrada 2 sobre 2. Si se dan cuenta, ahí sí ya queda claro por qué sí depende del voltaje de entrada 1 y por qué sí depende del voltaje de entrada 2. De tal forma que si yo sustituyo esas relaciones de voltaje diferencial y voltaje común en la ecuación que me permite cuantificar el voltaje de salida, pues me daría como resultado una ecuación de este estilo. Ahora, un poco adelantándome a los resultados que vamos a analizar o vamos a obtener para la segunda configuración del amplificador diferencial, que es en este caso un amplificador diferencial con fuente de corriente, pues muchas de las ecuaciones que vamos a ver para la parte de alterna, únicamente para la parte alterna, se van a dar cuenta que muchas de las ecuaciones se vuelven a repetir. Sin embargo, para la parte de análisis de DC, las ecuaciones para cada una de las configuraciones que vamos a analizar aquí en el curso van a ser distintas. Entonces es importante que quede claro eso. Entonces para esta parte les digo, las ecuaciones importantes que ustedes deben tener en su formulario, pues serían las que están indicadas en los cuadros. Ahora, otro parámetro que también es importante de medir o que también es importante de especificar para este tipo de amplificador diferencial, pues es lo que se conoce como la relación de rechazo al modo común. Entonces, esa relación de rechazo al modo común va a depender únicamente de los niveles de ganancia tanto diferencial como de ganancia común. Y en este caso, pues ese parámetro va a quedar definido a través de esta ecuación. La relación de rechazo al modo común va a ser igual al cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia común. Pues básicamente aquí lo que me está indicando esta relación de rechazo modo común es qué tan grande es la ganancia diferencial en comparación a la ganancia común. Nuevamente, tomando en cuenta que la ganancia diferencial es muchísimo mayor a la ganancia común, pues es de esperarse que esta relación de rechazo al modo común pues sea un valor bastante grande. Ahora, también es una práctica común pues especificar esta relación de rechazo al modo común en decibeles. Entonces para ello lo que tengo que hacer es sacar el 20 logaritmo en base 10 de ese cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia común. Ahora, tomando en cuenta la ecuación anterior, la ecuación lineal de la relación de rechazo al modo común, pues digamos, si yo utilizo esta ecuación, podría reescribir la ecuación para el voltaje de salida en términos de esta relación de rechazo al modo común. Si yo hago eso, lo que obtendría sería lo siguiente. Obtendría que el voltaje de salida, lo que hice aquí básicamente fue factorizar la ganancia común de todo este factor, de tal forma que se dan cuenta aquí aparecería ganancia diferencial y ganancia común, y eso me implica o me da como consecuencia pues que eso es la relación de rechazo a modo común. De tal forma que este voltaje de salida al final de cuentas pues lo puedo especificar únicamente conociendo la ganancia común, la relación de rechazo a modo común y pues, correspondiente voltaje diferencial y voltaje común. Entonces digamos, esa también sería otra ecuación alternativa para poder especificar ese voltaje de salida que ya vimos cómo cuantificarlo en la diapositiva previa. Entonces todas las ecuaciones que aparecen encerradas en cuadro son importantes que aparezcan en su formulario. Ahora, yo les había indicado que para este tipo de amplificador hay ciertos modos de operar o de hacer operar este amplificador diferencial. ¿De qué va a depender estos modos de operación? Pues va a depender de las características que presenten las señales de entrada BIN1 y BIN2 de alterna. Entonces, si hay ciertas condiciones que se cumplen, pues voy a poder operar al amplificador diferencial en ciertos modos. Digamos, el primero de ellos va a ser el modo de operación común. Entonces, en el modo de operación común, las señales de entrada BIN1 y BIN2 son iguales en magnitud y en fase. Entonces, eso expresado matemáticamente me daría que BIN1 es básicamente igual a BIN2. Entonces, si yo considero mi amplificador diferencial con esta estructura y tomo en cuenta tanto BIN1 como BIN2 con estas condiciones que me están indicando aquí, que son iguales en magnitud y en fase, pues digamos tendría señales de entrada alterna con las siguientes características. En este caso, la indicada en azul correspondería por el voltaje de entrada 1 y la indicada en rojo correspondería por el voltaje de entrada 2.
Entonces, si se dan cuenta, las dos son iguales en amplitud y las dos tienen la misma fase. Entonces, si se cumple esa condición, pues yo puedo decir que este amplificador diferencial está operando en un modo común. Ahora, si yo ya sé que Vin 1 y Vin 2 son iguales, y más tomando en cuenta cómo cuantificar el voltaje de salida, que les repito, aquí solamente vamos a considerar uno de estos dos, pues si yo hago un análisis tomando en cuenta esta condición particular para el modo de operación común, y repito, tomando en cuenta que para calcular este voltaje de salida tendría que aplicar esta ecuación, pues lo que yo puedo hacer aquí son ciertas simplificaciones. Como Vin 1 y Vin 2 son iguales, lo que voy a hacer aquí es sustituir Vin 2 en cada uno de estos factores como Vin 1. De tal forma que si hago esa sustitución, hago simplificaciones, tendría lo siguiente. Aquí para este primer factor tendría en este paréntesis Vin 1 menos Vin 1. Entonces todo este factor daría como 0. Y en este caso, para el segundo término que está insertado en este paréntesis, tendría aquí Vin 1 más Vin 1 entre 2. De tal forma que si yo hago simplificaciones, me daría como resultado lo siguiente. Para el primer factor me daría 0 y para el segundo factor 2 Vin 1 sobre 2, que básicamente esto va a ser Vin 1. Entonces, si yo hago simplificaciones, me daría que el voltaje de salida para este modo de operación común únicamente dependería de la ganancia común y del voltaje de entrada Vin 1. Entonces de aquí tendría una forma de cuantificar esa ganancia de común que de momento no sé cómo cuantificarla. Pero por ejemplo, si yo sé que estoy operando al amplificador diferencial en modo común y conozco el nivel del voltaje de salida y el nivel del voltaje de entrada, pues eso me permitiría cuantificar esa ganancia común. Pues les repito, solamente lo puedo utilizar esta ecuación si sé que está operando en modo común. Y aparte sé cuánto vale el voltaje de salida y cuánto vale el voltaje de entrada. Si no es el caso, no puedo aplicar esta ecuación, solamente para las condiciones que estoy analizando en esta diapositiva. Entonces con esto ya vemos que para modo común se espera que a la salida sí haya cierto voltaje de salida. Ahora lo que voy a hacer a continuación es analizar cuál sería el efecto de cada una de estas dos señales de entrada alterna en los voltajes de salida en cada uno de los puntos de interés para cada uno de los amplificadores OJT. Entonces, para ello lo que voy a hacer es lo siguiente. Como tengo dos señales de entrada alterna, ustedes saben que no hay ninguna técnica que me permita obtener el voltaje de salida total tomando en cuenta las dos señales de entrada al mismo tiempo. Entonces lo que tengo que hacer aquí es aplicar este principio de superposición, que básicamente lo que me establece es que el voltaje de salida total final, debido a cada una de las señales de entrada alterna, pues digamos lo puedo especificar si solamente analizo el efecto de una señal de entrada alterna, obtengo su voltaje de salida correspondiente y luego lo sumo con el voltaje de salida correspondiente, pero ahora tomando en cuenta el voltaje de entrada alterna 2. Lo que voy a hacer básicamente es eso. Primero voy a obtener el efecto debido a la señal de entrada alterna Vin 1. Voy a obtener los distintos voltajes que debo de considerar. Y después lo que voy a hacer es un análisis similar, pero ahora tomando en cuenta únicamente el voltaje de entrada 2. Y al final lo que voy a hacer es sumar las dos contribuciones de cada una de las dos señales de entrada alterna. De tal forma que con eso obtendría el resultado total, tomando en cuenta ahora sí las dos señales de entrada alterna Vin 1 y Vin 2. Por ejemplo, para este primer caso solamente voy a considerar el voltaje de entrada Vin 1, mientras que Vin 2 digamos no lo voy a considerar. Entonces, tomando en cuenta que el voltaje de entrada Vin 1 tiene esta polaridad y esta amplitud, si yo considerara solamente esa señal de entrada alterna, lo que obtendría sería lo siguiente. Esa señal de entrada de alterna me daría como resultado cierto voltaje de salida en el emisor de ese transistor. Pues como yo tengo voltaje de entrada en base, voltaje de salida en emisor, aquí tendría una configuración, en este caso en colector común. Entonces ustedes van a recordar que para esa configuración de colector común no hay ningún cambio de fase entre entrada y salida. Es decir, la fase de la entrada se mantiene a la salida. Y otra característica importante para esa configuración de colector común
es que la ganancia de voltaje para esta configuración es aproximadamente unitaria. De tal forma que el voltaje de salida pues prácticamente tendría la misma amplitud que la señal de entrada alterna. Entonces eso daría como resultado pues que tenga ahí una réplica en el emisor de ese transistor VJT. Ahora, por ejemplo, si yo quisiera analizar o obtener el voltaje de salida en el colector de ese transistor, pues ahora tendría voltaje de entrada en la base del transistor y voltaje de salida en el colector del transistor. Entonces esa sería una configuración de emisor común, que son las configuraciones que siempre analizamos en el caso del transistor VJT. Y nosotros vimos que para una configuración en emisor común, pues sí hay una relación o una diferencia de fase de 180 grados. Esto daría como resultado pues que la fase de la señal de salida estaría invertida con respecto a la señal de entrada alterna. Y aparte pues nosotros ya vimos que sí va a haber cierto nivel de ganancia. Ya no va a ser unitario, sino que va a ser un nivel de ganancia bastante grande, que va a depender pues digamos de los elementos que estén involucrados en esa red. Entonces aquí lo que voy a obtener es una señal de mayor amplitud con un cambio de fase con respecto a la señal de entrada alterna. Ahora, la señal que aparece aquí en el emisor de este transistor VJT, que digamos ya vimos que va a ser de una amplitud prácticamente similar a la de entrada, pues esta señal de alterna en el emisor ahora representa una señal de entrada para el segundo transistor. Pues aquí lo que tendría sería ahora una señal en el emisor del transistor Q2, y lo que voy a obtener ahora, cuál sería el efecto de salida en el colector del transistor Q2. Pues aquí, como tengo entrada en el emisor y salida en el colector, pues tendría en este caso para el transistor Q2 una configuración en base común. Entonces en base común pues nuevamente no hay un cambio de fase entre entrada y salida, sino que hay una diferencia de fase de 0 grados. Y aparte sí va a haber un cierto nivel de ganancia de voltaje. Entonces, tomando en cuenta que no va a haber cambio de fase y sí va a haber un cierto nivel de ganancia de voltaje, pues esta señal que tenía aquí en el emisor me va a dar como resultado pues cierto voltaje de salida en el colector 2. Entonces eso me va a dar como resultado pues la siguiente forma de onda. Y ya con eso tendría pues digamos los principales resultados o efectos debido a la señal de entrada de IN1. Lo siguiente ahora sería tomar en cuenta ahora los efectos de esta señal de entrada de IN2, que de momento no los consideré. Entonces si yo hago esa consideración y bueno, tomar en cuenta los efectos que ya vi previamente, pues tendría unos resultados siguientes. En este caso, nuevamente recuerden, como es modo de operación común, tanto VIN1 como VIN2 tienen la misma amplitud y tienen la misma fase. Entonces, si hago un análisis similar al que ya hice previamente, considerando únicamente VIN1, tendría lo siguiente. Esta señal de entrada VIN2 me generaría una cierta forma de onda, un cierto voltaje de salida en el emisor de este transistor Q2. Pues nuevamente, como es entrada en base y de salida en emisor, tendría una configuración en colector común, y para esa configuración no habría cambio de fase entre entrada y salida, y aparte la ganancia prácticamente sería unitaria, de tal forma que nuevamente tendría aquí una señal con las mismas características que la señal de entrada de alterna. De tal forma que si yo hago esa consideración, pues tendría esa forma de onda en el emisor del transistor Q2 debido a VIN2. Ahora, si yo quisiera analizar o obtener el voltaje de salida, pero ahora del colector del transistor Q2 debido a VIN2, pues en este caso tendría voltaje de entrada en la base del transistor y voltaje de salida en el colector del transistor. Pues nuevamente esta sería una configuración en emisor común. Pues en emisor común, ahí sí hay un cambio de fase entre entrada y salida de 180 grados, y aquí la ganancia ya no es unitaria, sino que ya es de un valor considerable. De tal forma que tomando en cuenta esos dos efectos, pues me daría como resultado que la señal de salida tendría una polaridad indicada como se muestra en la forma de onda, y aparte tendría una amplitud considerable. Ahora, por último, esta señal que aparece aquí debido a la señal de entrada VIN2 me va a dar como resultado pues que también va a aparecer cierto voltaje de salida en el transistor Q1.
Entonces nuevamente ahora tengo entrada en el emisor del transistor Q1 y salida en el colector del transistor Q1. Entonces esta sería una configuración en base común. Entonces en base común no hay diferencia de fase entre entrada y salida, sino que se mantiene la fase de esta señal a la salida, y aparte sí hay una ganancia considerable. De tal forma que el efecto neto me daría como resultado pues esta forma de onda similar. Entonces, una vez que ya tengo los dos efectos, tanto de la señal de entrada BIN1 en azul como de las entradas BIN2 en rojo, pues si yo quisiera obtener ahora el efecto neto debido a las dos entradas al mismo tiempo, lo que tendría que aplicar aquí pues es básicamente el principio de superposición. De tal forma que si yo considero ese principio de superposición, me daría como resultado pues que a la salida yo debería esperar de forma ideal pues que no hubiera ningún voltaje de salida, debido en este caso al modo de operación común. Y en el caso del voltaje en el emisor, pues aquí sí va a haber un voltaje de alterna de una amplitud en principio doble a las dos entradas. Pero les repito, esto fue únicamente para una consideración ideal. Sin embargo, nosotros ya sabemos que el voltaje de salida sí va a tener cierto valor del análisis que hice previamente. Entonces, si hay dudas, regresense a la diapositiva en la cual hice el análisis previo y se van a dar cuenta que el voltaje de salida pues sí va a tener cierto nivel. Cosa que aquí digo, en un análisis ideal, pues me debería dar como resultado un voltaje de salida de 0. Ahora, para el modo de operación diferencial, que digamos sería otro modo de operar este amplificador diferencial, ahora tendría la siguiente condición. En el modo de operación diferencial, las señales de entrada BIN1 y BIN2 son iguales en magnitud, pero ahora van a tener una diferencia de fase de 180 grados. Entonces, nuevamente, si yo considero mi red de mi amplificador diferencial y tomando en cuenta esta condición particular, pues lo que yo tendría que ser lo siguiente. Esta sería mi señal de entrada BIN1 y esta sería mi señal de entrada BIN2. Si se dan cuenta, las dos son iguales en amplitud, pero aquí ya hay un cambio de fase entre las dos. En este caso, cuando se presenta el mínimo de una, acá se presenta el máximo de la otra. Y cuando se presenta el máximo de una de acá, acá se presenta el mínimo de la otra. Ya que hay una diferencia de fase de 180 grados, tal y como me lo indica este modo de operación diferencial. Entonces, eso expresado matemáticamente me daría o me quedaría que el voltaje de entrada BIN1 es el negativo del voltaje de entrada BIN2. Nuevamente, pues yo ya sé cómo cuantificar este voltaje de salida para ese amplificador diferencial. Entonces, ese voltaje de salida pues está definido a través de esta ecuación, que es una ecuación general. Entonces, si yo tomo en cuenta que BIN1 es el negativo de BIN2 y hago la sustitución en la ecuación de acá abajo, pues digamos tendría como resultado las siguientes sustituciones. En este caso lo que hice fue de manera inversa, sustituí BIN2 en términos de BIN1. Entonces en este caso BIN2 va a ser el negativo de BIN1. Entonces si hago esa consideración, hago simplificaciones, tendría como resultado lo siguiente. En este primer factor tendría 2 BIN1 y en este factor tendría 0 sobre 2. De tal forma que aquí se simplificaría y me daría como resultado que el voltaje de salida para esta consideración o modo de operación diferencial, pues me daría como resultado que ese voltaje de salida únicamente dependería de la ganancia diferencial y del doble de la amplitud del voltaje de entrada. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el modo de operación diferencial, pues digamos, tengo otra consideración distinta al caso de un modo de operación común. Y nuevamente, si para un ejercicio en específico me indican que el modo de operación es diferencial y yo sé que para ese modo de operación de diferencial me dan el voltaje de salida y me dan el voltaje de entrada, pues yo podría cuantificar a partir de esta ecuación pues cuál es el nivel de ganancia diferencial de ese amplificador diferencial. Pero nuevamente debe de quedar claro que esta ecuación que estoy delimitando en un cuadrado solamente es válida si estoy seguro de que pues mis dos señales de entrada de alterna son iguales en amplitud y aparte hay una diferencia de fase de 180 grados que, les repito, solo van a poder identificar claramente si se dan cuenta que una es el negativo de la otra. Si esa es la condición, pues sí estoy asegurando que BIN1 y BIN2
están operando en modo diferencial. Y aparte debo de conocer el voltaje de salida. Entonces, si es el caso, puedo aplicar esta ecuación. Si no es el caso, no puedo aplicar esta ecuación. Que digamos es una cuestión que también vimos, pero para el modo de operación común. Entonces ahora lo que voy a hacer es analizar el efecto que obtendría tomando en cuenta ahora que Bin1 y Bin2 son iguales en amplitud, pero con una fase de 180 grados, tal y como lo hice, pero con el modo común. Entonces nuevamente para ello lo que voy a hacer es aplicar un criterio similar. Voy a obtener primero el efecto debido a Bin1, luego el efecto debido a Bin2 y al final voy a sumar las dos contribuciones de tal forma que pueda obtener, pues digamos, el resultado neto debido a las dos señales de entrada consideradas al mismo tiempo para el modo de operación diferencial. Entonces, por ejemplo, si yo considero que ese es el voltaje de entrada de Bin1, el voltaje que yo voy a observar a la operación en base común, que me daría como resultado una señal sin cambio de fase con respecto a la entrada y con una amplitud mayor. Entonces, esta va a ser mi entrada, no voy a obtener ningún cambio de fase y voy a obtener en este caso una amplitud mayor. De igual forma, si yo hago ese mismo análisis para el voltaje de entrada de Bin2, pues digamos yo obtendría esa señal, tendría que considerar señal de entrada de Bin2, que le repito, es igual en amplitud que la señal de entrada de Bin1, pero con cambio de fase de 180 grados. Entonces aquí ya van a haber ciertos cambios para esta señal de entrada de Bin2. Pues por ejemplo, para el caso del voltaje en el emisor del transistor Q2, como es una configuración en colector común, pues la amplitud es prácticamente la misma porque es una ganancia unitaria y el cambio de fase es nulo, es decir, la fase de la señal de entrada se mantiene a la salida, dándome como resultado pues esa señal de ahí. Ahora en el caso del colector, pues aquí tengo una configuración en emisor común en la cual me da como resultado un voltaje de salida con un cambio de fase de 180 grados y una amplitud mayor con respecto a la entrada, de tal forma que obtendría esa señal de salida. Y por último, este voltaje en el emisor representa una entrada para el transistor Q1 y si yo obtuviera el voltaje de salida en el colector del transistor Q1, pues obtendría una señal con la misma fase de entrada pero con una amplitud mayor, dándome como resultado pues esa señal de salida. Entonces ahora lo único que restaría pues sería aplicar el principio de superposición para ahora sí obtener pues el efecto neto o completo debido a las dos señales de entrada alterna al mismo tiempo. Si yo hago esa consideración, pues tendría como resultado, si se dan cuenta, pues un voltaje de salida bastante grande en comparación a las dos entradas. Mientras que en el emisor, pues digamos, tendría como resultado pues un voltaje de emisor aproximadamente de 0 volts de alterna. Si se dan cuenta, aquí se invirtieron los resultados que obtuve en comparación al modo de operación común. Modo de operación común, si se dan cuenta o si recuerdan, se pueden también regresar a la diapositiva, se van a dar cuenta que el voltaje de salida para el modo de operación común es 0 a la salida y aquí hay un voltaje doble con respecto a las entradas. Pero para este modo de operación diferencial, el voltaje de salida es bastante grande y el voltaje en el emisor prácticamente es nulo. Digamos, esos serían dos de los modos de operar al amplificador diferencial. Habría uno tercero que no lo voy a poner aquí, pero lo voy a resumir en la tabla que voy a poner a continuación. Entonces, estos digamos serían los tres modos de operar principales para un amplificador diferencial. Y les repito, estos modos de operación de la parte alterna son similares tanto para esta primera configuración de esta primera sesión como para la segunda configuración que voy a analizar en una segunda sección. Ahora aquí debe de quedar claro lo siguiente: debo de asegurarme que los niveles de entrada de Bin1 y Bin2 cumplan con las distintas condiciones que se me especifican para los distintos modos de operar al amplificador diferencial. Si no es el caso, los resultados que ahorita les voy a explicar no los puedo validar para otra configuración o para otras condiciones en específico. Entonces digamos, ya vi que para el modo común Bin1 y Bin2 son iguales. Entonces aquí lo puse Bin1 y Bin1 en los dos. De tal forma que si yo calculo el voltaje diferencial me da 0 y el voltaje común me da Bin1. Y el voltaje de salida pues se simplifica de esta ecuación a esta ecuación de este lado. En el modo diferencial ya vi que Bin1 es el negativo de Bin2, o visto de otra forma Bin2 es el negativo de Bin1.
Entonces aquí lo que hice es que Bin1 se mantiene igual y Bin2 es el negativo de Bin1. Tomando en cuenta esa consideración, si yo calculo voltaje diferencial y voltaje común, me daría que el voltaje diferencial sería 2 veces Bin1 y el voltaje común sería 0. De tal forma que el voltaje de salida pues sería ahora únicamente dependiente de la ganancia diferencial y del doble del voltaje de entrada. Ahora en el modo terminal simple, que no lo analicé, que digo, ustedes lo pueden analizar si quieren, si es que entendieron la forma de hacer las explicaciones para esos modos, tanto el común como el diferencial. Pues en el modo de operación terminal simple, básicamente lo que obtengo es lo siguiente. Puedo obtener dos situaciones. Por ejemplo, para la primera es que el voltaje de entrada de Bin1 es 0. Entonces básicamente lo que obtengo es que Bin1 está conectado directamente a tierra. Y Bin2 sí está presente. Entonces, si tengo esa condición particular de que Bin1 es 0 y Bin2 es cierto nivel que no conozco, pues digamos yo estoy operando al amplificador diferencial en un modo terminal simple. Entonces, tomando en cuenta estas consideraciones en los voltajes de entrada Bin1 y Bin2, si yo calculo el voltaje diferencial me daría que sería el negativo de Bin2 y el voltaje común sería la mitad de Bin2. De tal forma que el voltaje de salida, pues se dan cuenta, aquí sí ya depende tanto de la ganancia diferencial como de la ganancia común, y aparte de estos voltajes diferencial y voltaje común. Y también digo, podría operar al amplificador diferencial en modo terminal simple, tomando en cuenta ahora que Bin1 sí tiene cierto nivel y que Bin2 pues digamos es 0. Si hago esa consideración ahora, pues tendría que el voltaje diferencial sería Bin1 y el voltaje común sería Bin1 sobre 2. De tal forma que el voltaje de salida pues estaría definido por esta ecuación. Entonces digamos, aquí la parte importante o que debe de quedar claro es que dependiendo del voltaje de entrada Bin1 o Bin2, tengo en principio tres posibles configuraciones o tres modos de operar al amplificador diferencial. Ahora, si bajo las condiciones que les dan en un ejercicio no cumple con ninguna de estas de aquí, pues digamos la única ruta que me quedaría pues sería tomando en cuenta la ecuación general que ya vimos en ecuaciones previas. Entonces en ese caso pues tendría que aplicar pues estas ecuaciones para el cálculo de voltaje diferencial y estas ecuaciones para el cálculo del voltaje común. Ahora una vez entendido esos modos de operar, pues ahora sí ya tendría posibilidad de llevar a cabo el análisis de alterna. Ahora, nuevamente lo que debo de hacer es partir de mi red original, de mi amplificador diferencial, y lo que tendría yo que hacer aquí es lo siguiente. Recuerden, para la parte de análisis de alterna, lo que yo tendría que hacer aquí es especificar cómo cuantificar ese voltaje de salida en términos ahora de dos ganancias, tanto diferencial como ganancia común. Ahora, lo que yo debería de hacer aquí es lo siguiente, cosa que digo, no lo voy a hacer para, evitar mayores confusiones, porque les digo, el análisis de alterna para esta configuración nueva es un poquito más complicada que en el caso de un amplificador monoetapa. Entonces lo que voy a hacer aquí es lo siguiente, directamente voy a escribir las ecuaciones que obtendría de esos análisis de alterna para esta nueva configuración. Que digo, no lo voy a hacer para evitar confusiones y mejor lo voy a dejar ya indicado de manera directa. Entonces, por ejemplo, la ganancia diferencial para este amplificador completo, pues básicamente va a estar definido en términos de la resistencia de colector de esa red, dividido entre dos veces la resistencia R minúscula, que ya vimos cómo calcularla previamente en la parte de análisis de DC. Mientras que la ganancia común, pues se dan cuenta ahora va a depender nuevamente de la resistencia de colector que yo selecciono en ese amplificador diferencial, de la resistencia R minúscula y de la resistencia de emisor. Entonces esas serían las ecuaciones importantes para la parte de análisis de alterna. Ahora, esta ecuación de ganancia de colector, de ganancia común del amplificador diferencial, la puedo simplificar un poco más tomando en cuenta que el valor de beta es mayor a 1. Si es el caso, la ganancia común del amplificador diferencial se puede simplificar en esta ecuación final. Entonces digamos aquí las ecuaciones importantes para la parte de análisis de alterna, pues digamos serían estas de aquí. Y les repito, el análisis de alterna de esta configuración y de la configuración siguiente no lo voy a llevar a cabo
ya que digamos es un poquito más complicada y quiero evitar pues que a ustedes se les dificulte el poder entender pues digamos estos resultados finales, ¿no? Que digo, al final son los que vamos a utilizar para llevar a cabo el análisis de los distintos circuitos que se nos presenten en el curso. Pues digamos, con eso ya tendrían todos los elementos o todos los análisis y ecuaciones correspondientes para la primera estructura del amplificador diferencial. Entonces, lo que voy a hacer aquí a continuación pues es analizar pues un ejemplo de tal forma pues que quede claro pues cómo utilizar las ecuaciones que ya expliqué previamente. Entonces veamos este ejemplo en particular. Entonces les dan un amplificador diferencial con resistencia en emisor, les dan las fuentes de alimentación, las dos resistencias tanto las resistencias de colector como la resistencia de emisor, y les piden los siguientes apartados. El primero de ellos pues es especificar el punto de operación de cada transistor Q1 y Q2. El segundo es especificar la ganancia diferencial, la ganancia común. El siguiente, la ganancia diferencial. Luego especificar la relación de rechazo a modo común en decibeles. Y por último, cuantificar cuánto es el voltaje de salida cuando las entradas son de 10 mV y de menos 5 mV en Bin2. Entonces, digamos, este ejercicio que voy a resolver, digamos, sería un ejercicio directo en el cual pues les dan todos los datos de entrada. Que digamos puede ser un ejemplo de un ejercicio típico de examen. Sin embargo, también hay ejercicios en los cuales, digamos, no son ejercicios directos, sino en los cuales les dan ciertos datos de entrada y ustedes tienen que pues cuantificar ciertos parámetros que les piden ahí, que digamos no va a ser tan directo como este ejercicio en específico. Les digo, este ejercicio pues es un ejercicio directo en el cual pues les dan todos los datos de entrada del amplificador diferencial. Entonces veamos cómo se llevaría a cabo el análisis para este tipo de amplificador. Entonces, por ejemplo, la primera cuestión que les piden es aquí especificar pues el punto de operación de cada transistor Q1 y Q2. Entonces nosotros sabemos previamente que para un transistor PJT, para poder especificar ese punto de operación, yo tengo que establecer cuánto vale el voltaje colector emisor y cuánto vale la corriente de colector de ese transistor. Ahora, nosotros ya vimos, debido a esas condiciones de simetría que son fuentes de alimentación en valor absoluto del mismo valor pero con signo contrario, resistencias de colector del mismo valor y una resistencia de emisor común, y aparte el valor de beta 1 y beta 2 iguales, pues tomando en cuenta todas esas condiciones de simetría, da como resultado que el punto de operación del transistor Q1 básicamente va a ser igual al punto de operación del transistor Q2. Entonces esto tiene como ventaja que yo solamente tengo que cuantificar uno de ellos, el punto de operación de un transistor, y en automático el punto de operación del otro transistor pues también queda especificado porque va a ser el mismo. Entonces les digo, aquí lo único que tengo que hacer es cuantificar voltaje colector emisor de un transistor y corriente de colector de uno de los transistores. Y para ello, pues como el punto de operación se especifica a partir del análisis de DC y ese análisis ya lo hicimos previamente, pues aquí lo único que tendré que hacer es aplicar las ecuaciones que ya vi en su momento. Entonces, si quieren, lo que pueden hacer, por ejemplo, en este ejercicio es lo siguiente. Ustedes previamente, antes de continuar con el video, si quieren, ahorita primero doy una explicación y ahorita antes de que lo comience a resolver, pues ustedes lo van a resolver por su cuenta. Pero para poder resolverlo por su cuenta, pues primero hagan su formulario de este primer tema o de esta primera configuración, traten de resolverlo por su cuenta y ahora sí pausen el video. Ahora, una vez que ya ustedes trataron de resolverlo por su cuenta, lo que voy a hacer ahora pues es indicar cómo se llevaría a cabo el análisis de esta configuración. Entonces, si no lo han hecho ahorita por su cuenta, deténganlo y ahorita yo ya voy a resolverlo por mi cuenta. De tal forma que ahorita que ustedes ya lo terminen, pues si quieren pueden continuar con el video. Bueno, continuando con la solución, pues veamos cómo especificar este punto de operación. En este caso, primero lo que voy a hacer es calcular cuánto vale la corriente de emisor de cada uno de los transistores. Entonces, la corriente de emisor de cada uno de los transistores pues está definido por esta ecuación. Aquí nuevamente, cuestión importante de esta ecuación
esta fuente de alimentación que aquí aparece como negativa, aquí la debo de considerar positiva. Y esta diferencia de potencial base emisor, pues ya sabemos que vale 0.7. Y la resistencia de emisor, pues es de 30 kΩ. Entonces nuevamente aquí hay cuestiones que se van a repetir, no les especifican cuál es BCC, cuál es menos BE, cuál es la resistencia del colector y cuál es la resistencia de emisor, sino que a ustedes les debe de quedar claro cuál es cada una de ellas. Entonces, tomando en cuenta eso y haciendo sustitución, que digo aquí la parte importante es que esta fuente de alimentación acá abajo aparece como negativa, aquí la debo de considerar positiva. Entonces, si yo hago sustituciones y hago cálculos, me daría una corriente de emisor de 488.333 microamperes. Ahora, esta corriente de colector, de esta corriente de emisor, pues digamos no es la corriente de colector que yo tengo que especificar para poder establecer ese punto de operación. Sin embargo, pues también ya vimos cómo calcular esa corriente de colector en términos de la corriente de emisor. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues a través de la relación fundamental. Sin embargo, también me doy cuenta que como el valor de beta es bastante mayor a 1, pues esta corriente de emisor prácticamente es la corriente de colector, o visto de otra forma, la corriente de colector es aproximadamente igual a la corriente de emisor. Y esto se cumple porque el valor de beta es bastante mayor a 1. Tomando en cuenta esa consideración, pues me daría como resultado que la corriente del colector pues es igual a, en este caso, 488.333 microamperes. Ahora, si ustedes no quieren utilizar esa aproximación, pues también pueden aplicar esta ecuación de acá. Y digamos, les va a dar un resultado un poquito distinto, pero también válido. Pero si ustedes justifican de que como el valor de beta es bastante mayor a 1, pues pueden aproximarlo con la corriente de emisor, ¿no? Ahora, para la diferencia de potencial colector emisor, pues también ya sé cómo calcularla, ya tengo la ecuación correspondiente para esa red. Entonces aquí nuevamente la parte importante es que esta fuente de alimentación, como es negativa, aquí la debo de considerar positiva. Mientras que la corriente colector pues ya la calculé previamente y estas dos resistencias pues ya las conozco. Entonces si yo hago sustituciones y hago cálculos, me darían como resultado un voltaje colector emisor de aproximadamente 20.933 volts. Entonces con ello ya tendría especificado el punto de operación de cada uno de los transistores, que en este caso va a ser el mismo debido nuevamente a esas condiciones de simetría de la red que ya analicé previamente. Ahora aquí recomendación: una vez que hicieron el cálculo del punto de operación y ya conocen la corriente de emisor, pues en automático calcular cuál es la corriente, la resistencia dinámica de cada uno de los transistores, que nuevamente debido a las condiciones de simetría pues va a ser la misma para cada uno de ellos. Entonces si yo hago sustitución de esa corriente de emisor, pues me daría como resultado una resistencia dinámica de aproximadamente 53.242 ohms. Entonces recuerden, esta resistencia R minúscula va a ser importante para la parte de análisis de alterna. Ahora, en el inciso B lo que les piden cuantificar es la ganancia común de ese amplificador diferencial, cosa que ya vimos. Por ejemplo, vimos una forma para calcularla en función de los voltajes de entrada y de salida, cosa que en este caso para este ejercicio específico no me están indicando. Entonces digamos, no podría aplicar esa ecuación que vi en su momento. Entonces la única ruta que tengo para poder cuantificar esa ganancia común, pues digamos sería utilizando la ecuación que ya obtuve, o que bueno, en este caso indiqué en la parte de análisis de alterna de esta clase. Entonces si yo utilizo esta ecuación, pues digamos ya tendría todos los elementos. Tengo el valor de beta, que es de 500, la resistencia del colector, que es de 20 kΩ, la R minúscula que calculé previamente en la diapositiva anterior, y la resistencia del emisor, que en este caso es de 30 kΩ. Entonces, si yo hago sustituciones y hago cálculos, me daría una ganancia común de 0.333, y en este caso pues es una ganancia adimensional. Ahora, tomen en cuenta también pues que como el valor de beta es mayor a 1, únicamente para la ganancia común yo puedo simplificar toda esta ecuación que está de este lado con una ecuación equivalente de este lado. Entonces, si yo hago sustituciones y hago cálculos con base en esa ecuación nueva, pues me daría un resultado pues prácticamente similar, pues debido básicamente a que el valor de beta es mayor a 1, ¿no? Entonces aquí nuevamente te da lo mismo que lo hagan con la ecuación de acá arriba o con la ecuación simplificada que estaba
previamente indicada en este caso, ¿no? Pues, siempre y cuando, le repito, pues el valor de beta sea mayor a 1. Si no es el caso, pues digo, me tendría que ir con la ecuación que está indicada acá arriba, ¿no? Entonces ahí ya lo dejo a su criterio, pues cuál quieren ocupar en su caso. Entonces digamos, esa sería la ganancia común para este amplificador diferencial. Y como se darán cuenta, pues es una ganancia bastante chica, una ganancia pues, menor a 1. Pero digo, es relevante el calcularla. Ahora, de lo que vimos previamente, pues deben de recordar que esta ganancia común, como es bastante chica, pues es esperarse que la ganancia diferencial sea bastante más grande que este valor que ya calculé previamente. Entonces lo digo para que pues ustedes ya tengan cierta referencia al momento de hacer sus cálculos. Pues por ejemplo, en el inciso C, lo que les piden ahora pues es la ganancia diferencial. Nuevamente, como no tengo voltaje de salida de alterna ni voltaje de entrada alterna, no puedo aplicar las ecuaciones que vi en su momento, tomar en cuenta esos dos voltajes, tanto de salida como de entrada. Entonces la única ruta que tengo pues es utilizar esta ecuación que ya vi para el análisis de alterna. Entonces, necesito conocer la resistencia del colector y la resistencia dinámica del transistor, que ya lo hice previamente en un inciso anterior. Entonces, si yo hago sustituciones y hago cálculos, pues me daría una ganancia diferencial de 187.82 adimensional. Si se dan cuenta, es una ganancia bastante grande en comparación a la ganancia común, pues que fue de aproximadamente 0.333 como tal. Y es una característica de este tipo de amplificador diferencial. A pesar de que la ganancia común es bastante más chica, sí se debe de tomar en cuenta en los cálculos. Entonces, digo, aquí con este ejemplo, pues espero que quede claro cuál nivel de ganancia es bastante mayor en comparación al otro, ¿no? La ganancia diferencial siempre va a ser muchísimo mayor a la ganancia común. Ahora, en el inciso D, lo que les piden calcular es la relación al rechazo al modo común. En ese caso, ahora en decibeles. Entonces, para ello, pues también ya vimos cómo calcularla. La relación rechazo al modo común en decibeles sería 20 logaritmos en base a 10 del cociente entre la ganancia diferencial y la ganancia común. Entonces, si hago sustituciones y hago cálculos, me daría una relación de rechazo al modo común de 55.05 decibeles. Entonces, digamos, ese sería otro cálculo que también me podrían pedir en un examen. Y ya por último, lo que les piden especificar es cuál es el voltaje de salida cuando las entradas, ahora sí ya les dicen cuánto valen las entradas, cosa que en los incisos anteriores no les indicaban. Pues aquí les están indicando que el voltaje de entrada Vin 1 vale 10 milivolts y el voltaje de entrada 2 vale menos 5 milivolts. Entonces, si se dan cuenta, con estos dos voltajes de entrada, Vin 1 y Vin 2, no se cumple ninguno de los modos de operación que vimos en su momento. No se cumple el modo de operación común, que requería que Vin 1 y Vin 2 sean iguales, cosa que no ocurre aquí. No se cumple el modo de operación diferencial, que lo que me especifica es que Vin 1 sea negativo de Vin 2, cosa que tampoco se cumple aquí. Y el modo terminal simple tampoco se cumple, ¿no? Ni Vin 1 ni Vin 2 valen 0. Entonces tampoco se cumpliría ese modo de operación terminal simple. Entonces, digamos, aquí la única vía que me quedaría para poder obtener ese voltaje de salida, pues sería utilizando la ecuación general, que es esta de aquí. Pues esta ecuación es válida independientemente de cuáles sean los voltajes de entrada. Entonces, tomando en cuenta que Vin 1 vale 10 milivolts, Vin 2 vale menos 5 milivolts, y tomando en cuenta que también yo ya calculé previamente la ganancia diferencial y la ganancia común, pues digamos, con eso ya tendría forma de especificar pues ese voltaje de salida final. Pues aquí la única cuestión importante es que tomen en cuenta que Vin 1 y Vin 2 pueden ser positivos y negativos. Y tomando en cuenta esta consideración, pues hay que tomar también cuidado al momento de hacer las sustituciones en los términos que están entre paréntesis. Pues, por ejemplo, para esta condición específica, Vin 1 vale 10 milivolts y Vin 2 vale menos 5 milivolts. Pues aquí tendría 10 milivolts menos 5 milivolts. Y aquí en el segundo término, entre paréntesis, tendría 10 milivolts más menos 5 milivolts. Entonces, esas son las cuestiones importantes que deben de quedar claro. Ese cambio de signo que puede estar presente tanto en Vin 1 como en Vin 2, pero para el ejemplo o para el inciso solamente está en Vin 2. Entonces, si hago cálculos y hago simplificaciones, me daría como resultado un voltaje de salida de 2.808 volts. Y con eso ya tendría todo el ejercicio resuelto.
Entonces, si se dan cuenta, pues nuevamente este tipo de ejemplos son muy sencillos, no debería haber complicaciones. Entonces, aquí cuestión importante, hagan su formulario para esta primera configuración, y luego en la siguiente sesión, cuando termine de publicarla, pues también hagan, una vez que termine todos los análisis de la parte teórica, también obtengan su formulario. Se van a dar cuenta, como les mencioné al inicio de esta primera sesión, pues que el análisis de DC de cada una de las configuraciones da como resultado a ecuaciones completamente distintas. Entonces no las vayan a mezclar. Entonces, por una parte, hagan su formulario para configuración de amplificador diferencial con resistencia al emisor, y otro formulario para amplificador diferencial con fuente de corriente, que es la que voy a analizar en la siguiente sesión. Entonces, con esto terminaría la primera sesión para el tema de amplificador diferencial. Si hay alguna duda, nuevamente utilicen la plataforma de Google Classroom, y de igual forma, pues nuevamente traten de entregar sus tareas, porque ya tienen un impacto en su calificación. Entonces, si no las entregan, pues va a tener una calificación negativa. Entonces, como les indicaba ahí en la plataforma, pues se entregan a pesar de que tengan retraso, ¿no? Pero tomen en cuenta que con retraso ya son 2 puntos menos con respecto a los que sí la entregaron a tiempo, ¿no? Entonces, entréguenla, aunque sea con retraso, pero entréguenla, porque ya empieza a tener impacto negativo en su calificación en caso de no entregarlas. Y también tomen en cuenta que va a haber cierta evaluación oficial en ciertas fechas que también están especificadas en la plataforma. Entonces, nuevamente, cualquier duda de este tema o los temas anteriores, no duden en hacerla en la plataforma. Yo ahí pues tengo tiempo suficiente para poder resolverla, ¿no? De tal forma, pues, que digamos no tengan inconvenientes en ese sentido, ¿no? Entonces, con esto termino la primera sesión del tema de amplificador diferencial. Entonces, en la siguiente sesión voy a analizar el amplificador diferencial, pero ahora con fuente de corriente, ¿no? Entonces, recomendación, formulario para este primer tema. Y luego, cuando vea el siguiente tema, pues nuevamente formulario de ese segundo tema. Entonces, pues hasta aquí doy concluida esta primera sesión.